tal, mis amigos? Mi nombre es Steve Giles. Bienvenidos a lo que será el tercer programa de Resanando Ideas. Un programa que, como ya saben, en conjunto de personalidades ampliamente reconocidas en el medio, se exponen las inquietudes que tienen cada uno de los diseñadores y las áreas creativas con las que están en contacto con nosotros, para preguntarles acerca de las tendencias y el rumbo que va a llevar el diseño. Recuerda que este programa es para ti, seas o no diseñador. Lo importante es que te ayude, ya sea para que lo emplees en tu lugar de trabajo, en tu negocio o en tu empresa. Como siempre, me acompaña en la conducción mi queridísima Estefanía Rojas. Hola, mucho gusto, encantada de estar nuevamente con ustedes. Como bien dijo Steve, mi nombre es Estefanía Rojas y bueno, pues aparte de estar acompañada de Steve, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un diseñador que ha vivido pues diferentes etapas a lo largo de su trayectoria. Ha ido del emprendimiento a la consultoría, ha pasado de ser un diseñador independiente con su primera y propia marca de luminaria hasta convertirse en un socio fundador del centro de diseño llamado La Jabonera. Y también ha sido el director de carrera, el primer director de carrera de diseño industrial de Tec Campus Querétaro, forjando pues también así un futuro para las generaciones. Y no solo eso, sino que además tiene 10 años de experiencia en equipos globales, siendo clave como director global de diseño en Whirlpool. Así que encantada de darle la bienvenida a Jorge Moreno. Hola Estefanía, hola Steve, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de poder compartir con ustedes lo que sea de beneficio para el gremio de diseño. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que es un gustazo. Yo no había tenido la oportunidad de platicar contigo. Había escuchado de ti, pero no me había tocado tener este acercamiento, entonces estoy muy contenta, al igual que Steve. Primero que nada, me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, de tu trayectoria, de tu experiencia. Bueno, ya hiciste un buen resumen en la introducción, pero para agregar más información, soy diseñador industrial egresado del CIDI de la UNAM. Egresé en 1988. Puedo decir que llevo 33 años viviendo y haciendo diseño. Nunca me he separado realmente de la disciplina, aunque he tenido diferentes funciones. Como lo comentas, inicié como emprendedor debido a la dificultad que existía en México para poder ejercer. A través de un empleo de diseño de producto decidí iniciar mi carrera como emprendedor. Estuve 15 años con mi propia empresa, mis propias tiendas, mis propios empleados, mis propios productos, diseño. Luego de ahí migré a la consultoría para desarrollar producto para empresas. Ahí fundé la Jabonera Studio. El primer negocio se llamaba Toulouse. Luego fundé la Jabonera Studio, vendí Toulouse, estuve como consultor. La Jabonera se fundó en el 2001. Luego tuve la invitación para ingresar al TEC como director y prácticamente construir la escuela de diseño ahí. Estuve 5 años. Y finalmente, como también me lo comentaste, entré a la corporación también atraído por la posibilidad de seguir haciendo diseño. Todas las etapas siempre tuvieron el objetivo de la posibilidad de hacer diseño, que es lo que más me gustaba. Y llevo ya, como lo comentas, 10 años en Whirlpool. Inicié como gerente del estudio de diseño en Monterrey. Luego me mandaron de director de diseño de Latinoamérica y regresé aquí. Luego me mandaron a Estados Unidos, como director global de refrigeradores y luego de refrigeradores, estufas, microondas, y ahora tengo todos los productos Whirlpool a mi cargo. Wow. Sí, fue toda una evolución, ¿no? Sobre todo bueno, en todo, pero sobre todo en esta etapa de Whirlpool, fue como escalonándose. Exactamente, ha sido ¿cómo decir? Una trayectoria en la que he ido construyendo captando, aprendiendo nuevas habilidades que me han permitido ir de una etapa a la otra. Entonces,
definitivamente no podría estar donde estoy ahora sin haber recorrido las etapas anteriores. Totalmente. Sí, claro. Oye, Jorge, pues también de igual forma te agradezco que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Creo que ya te lo había dicho en algún momento. Te admiro mucho. Para mí es un honor tenerte aquí en el programa, dado que creo que tú eres el culpable directo que yo sea diseñador. No sé si para ti ha sido un jueves cualquiera para captar a alumnos, pero pues al menos en mi caso funcionó y me encanta la carrera. Entonces, dado toda esta experiencia, todo este bagaje que tú traes, que han sido muy enriquecedores, ¿qué es lo que has aprendido de cada uno de estas partes, de estos momentos de tu vida que quieras compartirnos? Sí, mira, lo primero yo creo que es interesante es que siempre he estado inconforme, ¿sí? Entonces, y esta inconformidad pues se puede ver en manera de frustración, tal vez, ¿no? O de otras maneras, pero creo que la frustración y la inconformidad ha sido un gran motor para lograr lo que he logrado. Ese es un tema importante. Inclusive llegué a hacer un modelo que le llamé la pirámide de Maslow del diseño, ¿no? Todos conocen la pirámide de Maslow, supongo, ¿no? Abajo tienes tus necesidades básicas y conforme vas elevando, pues están las necesidades biológicas, las necesidades emocionales, el amor, la pertenencia y al final hasta arriba la autorrealización. Y en alguna plática hice el paralelo con la pirámide de Maslow del diseño, ¿no? En la que tal vez la base es haberme graduado y poder decir soy diseñador. La segunda etapa es poder decir estoy trabajando en diseño, ¿no? Y normalmente el impacto más fuerte viene en la tercera etapa, donde empiezan ya cuestiones más de autoestima y autorrealización. Al estar yo como emprendedor no había un sistema de diseño y justamente esta frustración, sentirme víctima de esa circunstancia, me hizo poner mis tiendas, me hizo poner mi fábrica, me hizo viajar al extranjero a tratar de vender mis productos. Entonces, siempre era tratar de revertir esta circunstancia en la que yo soy una víctima del contexto a volverme un actor del contexto. Para dar más ejemplos, cuando yo no encuentro quién venda mis productos, pongo mis tiendas. Y eso se vuelve una posibilidad para otros diseñadores también. Y entonces a la hora de que los diseñadores empiecen a producir y a poner sus tiendas, entonces estás actuando en el contexto. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que el aprendizaje más fuerte en esta primera etapa es entender que la posición de víctima no me va a ayudar. Tienes realmente que tomar una posición de actor y eso lleva mucho riesgo, ¿no? Es el riesgo de perder dinero, el riesgo de muchos riesgos. Entonces también asumir riesgos fue esta parte y asumir la responsabilidad total de esos riesgos. Entonces, el empezar a hacer una conciencia de mi persona como ese actor, o sea, no es México, no es el contexto, no es mi escuela, no fueron mis profesores, o sea, yo tengo que actuar para que las cosas sucedan. Y llego con esa mentalidad al TEC de Monterrey. Entonces, cuando entro al TEC de Monterrey, yo tengo clarísimo que lo que se tiene que generar en el TEC de Monterrey es un ejército de emprendedores que me ayuden a cambiar y a transformar el contexto. Algo que yo inicié individualmente, de repente pues tengo la posibilidad de multiplicarlo para que haya una serie de actores ahí afuera cambiando el contexto. Y creo que ahora es bonito porque es evidente ver esa transformación a través de todos ustedes, ¿no? En las generaciones que estuvieron y ahorita ya eso es una inercia que sigue construyendo. No quiero decir para eso que haya yo sido el único, por supuesto hubo otros diseñadores con ese mismo pensamiento, pero los podíamos contar en esa época con las manos. Estando en el TEC también sucede una cosa bonita en la que entiendo que
mi percepción de yo, Jorge, quiero ser famoso, quiero ganar dinero del diseño, tiene que transformarse también. Entonces, decir, yo, Jorge, tengo que ocuparme del contexto, ¿no? A la hora de que me estoy ocupando de los alumnos, entonces ya dejo de ser el diseñador con un sentido egocentrista y entonces entro en una etapa más de evangelizador y transformador, ¿ok? Y en el TEC también sucede algo muy bonito, que me dan una capacitación como business coach. Y eso también viene a reforzar esta capacidad de evangelizar y de hacerme cargo de las personas. Y es donde puedo decir que adquiero mucho más habilidades de liderazgo, que ya traía yo desde el emprendimiento, pero con el coaching logro sintetizar y consolidar lo que implica ser un líder. Y de ahí es donde puedo entonces entrar a una empresa como Whirlpool, o previo a eso la etapa de emprendedor en la que empiezas tú a asumir responsabilidades mayores de transformación, ya sea con un cliente pues estás sugiriendo su transformación o dentro de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente eso podría ser como la evolución que tuve en estas etapas. Oye, pues bastantes los procesos y muy valiosos, porque yo creo que todos los diseñadores en algún punto nos encontramos con cada uno de estos puntos y hay algunos que estamos viviendo en cada uno de estos. Nos falta, no, yo creo que la realización de un diseñador es que llegue a tener más de uno de estos puntos. Como resultado, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la importancia del diseño en nuestra sociedad? No sé si esa pregunta yo la haría, ¿cuál es la importancia del diseñador en nuestra sociedad? Porque el diseño existe desde los tiempos más remotos, ¿no? El diseño es tu capacidad de sintetizar un problema y buscar la necesidad, ¿no? Y yo creo que es incuestionable la importancia del diseño en la sociedad porque tanto en pro o en contra, tanto cosas más como cosas malas han salido de esta actividad y esta disciplina. Si transformo tu pregunta, ¿cuál es la importancia del diseñador? Pues prácticamente creo que es nuestra capacidad de cambio y de transformación, ¿no? Normalmente un diseñador es requerido cuando se requiere un cambio. Si no, prácticamente nadie piensa en el diseñador y somos una cultura estructurada en el cambio. Entonces, nuestra capacidad de visualizar el futuro para construir escenarios de cambio, eso es, yo creo que el rol más importante. Tal vez la parte en contra de eso y que nos hace hasta cierto punto sufrir es que muchas veces nosotros queremos cambiar mucho más rápido que lo que está cambiando el contexto de la sociedad, ¿no? Y no recibimos esa petición de cambio. Falta este elemento de cadena en la que realmente la sociedad, la empresa está solicitando eso para que nosotros los podamos implementar y a veces no podemos encontrar ese terreno para poder ejecutar el cambio. Pero yo creo que respondiendo específicamente a la pregunta, pues la importancia es que podemos visualizar el cambio y de esperarse es que sea un cambio positivo. Claro. Jorge, ¿tú crees, o sea, tú que has tocado cada uno de las ramas de esta vida, desde el ser emprendedor hasta pertenecer a una empresa gigante como lo es Whirlpool, ¿tú crees que es la responsabilidad del diseñador decir, hey, yo puedo causar este impacto? ¿O también sería parte de
de un tercero o de una empresa el que diga, no, eso es muy idealista y yo tengo que ir marcando esa pauta? Yo creo que esos son los dos extremos. Tú marcas los dos extremos y realmente gran parte de la habilidad del diseñador es entender ese punto medio. Muchas veces las empresas, los gobiernos, las sociedades no quieren cambiar y los diseñadores queremos cambiar todo, ¿no? Entonces es muy importante entender ese diálogo, entender que no siempre tenemos la razón, que no todo lo que estamos visualizando es 100% seguro y es 100% acertado, y es a través de este diálogo y esta conversación con la contraparte donde podemos encontrar un punto medio que realmente sea benéfico. Podemos caer en el vicio de querer cambiar por cambiar, de querer pensar que siempre lo innovador es bueno y siempre lo innovador es lo que debe suceder, ¿no? Y muchas veces entendemos que no, que hay un punto medio, que no toda la gente piensa como los diseñadores, no toda la gente necesita estar cambiando y no toda la gente disfruta eso como lo disfrutamos nosotros. De hecho, mucha gente lo sufre. Entonces, yo creo que entre más empáticos nos volvamos ante el entendimiento de nuestro contexto, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, podemos empezar a brindar no el cambio por el cambio, no la innovación por la innovación, sino el cambio con sentido, ¿sí? Y cuando el cambio tiene sentido y tú logras ponerlo de una manera que es comprensible y entendible, el cambio tiene que suceder, porque el beneficio puede ser palpable. Y muchas veces nos frustramos porque nosotros en nuestra cabeza estamos viendo todo ese escenario y vemos que no hay una respuesta de tal. Claro. Totalmente, Jorge. Algo que mencionas es que pues no solo es como el cambio por el cambio, ¿no? Es un cambio con sentido. Creo que esto a veces nos orilla a que se cree solo por crear, ¿no? Entonces, ¿tú cómo distinguirías un diseño inducido por un valor, por un sentido, o solo un diseño motivado por el ego? Yo creo que las dos, bueno, primero a tu pregunta, ¿cómo lo distinguiría? El diseño que tú llamaste motivado por el ego está mucho más apegado a la aproximación artística, que es una aproximación del yo a lo que tengo que decir, ¿sí? Y no quiere decir que sea malo. Muchos artistas han cambiado el rumbo de la humanidad con una perspectiva única y un discurso único. De hecho, muchos filósofos, entre ellos Heidegger, considera el arte como el elemento más puro para entender hacia dónde va nuestra humanidad, porque es una actividad que no tiene ninguna restricción y nos permite realmente expresar en la totalidad lo que el deber ser. Y el otro extremo es el diseño en el que estás leyendo lo que yo comentaba, un contexto, estás entendiendo un modelo de negocio, estás entendiendo muchas restricciones de manufactura, de costo, de sustentabilidad social, y entonces construyes esto, ¿sí me explico? Y es un objeto que sale de la síntesis del contexto. Entonces, respondiendo específicamente tu pregunta, la distinción sería esa aproximación artística en un discurso individual contra una síntesis de un contexto que está resolviendo. Y ambos son los extremos, y nosotros nos podemos mover entre esos dos extremos. Totalmente. Jorge, también mencionabas hace un ratito que hay mucha frustración alrededor
pues, de salir, ¿no? Al mundo real cuando somos diseñadores, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cómo podemos romper este momento, esta situación de frustración? ¿Cómo podemos salirnos de este agujero que se crea? Pues el primer punto es entender que la frustración, como lo dije al inicio, es parte de nuestro proceso, ¿sí? Y la frustración llega en algo muy importante que es el entendimiento de la circunstancia en la que vives. Como comenté yo con la pirámide de Maslow, yo empiezo siendo un diseñador, luego encontrando qué hacer como trabajo, y luego ahí hay una línea que no mencioné hace rato, pero que es súper importante. Yo estoy trabajando, pero de repente ese trabajo empieza a tener un contenido fuerte de pasión. Y creo que aquí hay una distinción importante. Está ese diseñador que se quedó en el nivel del trabajo y que de ahí puede migrar a mercadotecnia, administración, compras, lo que sea, porque es el medio de supervivencia y su autoestima la encuentra a través de otras actividades. Y el diseñador que de repente necesita alimentar su pasión con lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, el tercer nivel de la pirámide es pasar de tengo trabajo a me siento apasionado por algo. Y cuando el contexto no está respondiendo a tu pasión, es cuando surge la frustración, porque como dice Séneca, la frustración es el impacto de tu sueño contra una realidad inquebrantable, ¿no? O sea, yo sueño en ser diseñador famoso y en México no hay un Milán, ¿no? O sea, y no hay empresas y fábricas como me las enseñan en la feria del mueble. Entonces, ahí viene un impacto tremendo de frustración. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy entendiendo mi contexto, estoy entendiendo mi circunstancia. Entonces, la frustración realmente lo que es una señal que te dice, tienes que cambiar. Y cuando hablas de tienes que cambiar, quiere decir, tienes que transformarte, tienes que ser un agente de cambio, tienes que aprender nuevas cosas, ¿no? Porque cuando yo me encontré en esa situación de frustración y tuve que decir, voy a poner mis tiendas, tuve que aprender muchas cosas que no sabía como diseñador, sobre renta de locales, sobre administración, impuestos, contratos de trabajo y, o sea, una serie de cosas que tuve que aprender para disolver esa frustración y poderle dar salida a mi pasión, ¿no? Entonces, la frustración no es algo, respondiendo a tu pregunta, no es algo malo que tenemos que salir de ella inmediatamente. Tenemos que analizarla, entenderla, saber por qué nos estamos frustrando y cuáles son las acciones necesarias para superarla, porque en la superación de la frustración viene el crecimiento. Totalmente. Jorge, ahorita que mencionas esto de la pasión como diseñadores, eh, ¿dónde crees que nace esta pasión? Tú como diseñador, ¿dónde nace tu pasión? En el ego, por supuesto. O sea, el ego es totalmente, ¿no? O sea, una característica del diseñador es este espíritu artista que viene de la parte egocéntrica de reconocimiento. Y no me duele decirlo porque así es. El chiste es cómo puedes gestionar tu ego y cómo puedes dirigir y manejar la energía que está generando tu ego para que en lugar de generar frustración y amargura genere avance, cambio y cuestiones positivas, ¿sí? O sea, y yendo a un ejemplo, yo como líder entendí que mi reconocimiento no va a llegar a través de mi creatividad en el objeto que estoy lanzando a producción. Mi reconocimiento va a llegar a través del el beneficio o
todo este trabajo positivo que yo puedo generar en mis diseñadores. Entonces, mi foco de reconocimiento y de satisfacción no está en el objeto de diseño, no está en el acto de diseñar, sino en todo aquello que yo puedo lograr para que mis diseñadores puedan entregar ese producto, ¿sí? Entonces, es nomás identificar esa energía y canalizarla de forma positiva. Si yo no hubiera hecho ese cambio, hay dos posibilidades. Una, estaría frustrado por no poder hacer diseño, no poder diseñar. O dos, tendría frustrados a todos mis diseñadores porque estaría yendo a decirles lo que tienen que diseñar. Jorge, ahorita mencionaste algo clave en esa oración anterior, que nosotros nos tenemos que convertir como en un agente de cambio. Y yo creo que cuando entramos en temas más ahondados del diseño, eso lo vemos como de que vamos a salir de la escuela y vamos a cambiar la manera de dormir, de acostarnos, no sé, lo que sea, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros requerimos para ser un verdadero agente de cambio y pues como diseñadores no morir en la raya? Uh-huh. Esa es una pregunta interesante. Por supuesto, primero porque no hay una fórmula, y segundo, porque hay muchas circunstancias. O sea, cada uno de ustedes es una circunstancia específica y es una circunstancia diferente. Y eso es lo que hace rico al diseño, ¿no? Que realmente yo muy seguido tengo llamadas de ingeniería pidiéndome parámetros para poder medir la estética, parámetros para medir la usabilidad, parámetros para medir la satisfacción. Y llegan y me dicen, oye Jorge, en un radio de una puerta de refrigerador, ¿qué es más estético? ¿1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros o 6 milímetros? Porque si nos dices, entonces ya todas las puertas las hacemos con ese radio y ya tenemos resuelta que tenemos el mejor radio en el mercado. Digo, no, no es eso, ¿no? O sea, no es el radio, es todo el conjunto de lo que queremos expresar para la marca, ¿no? Y no te puedo decir qué es eso porque pues eso tiene que concebirse y tiene que ir a un consumidor y el consumidor tiene que sonreír ante él. Entonces, hay una gran parte del diseño en que es quienes somos, ¿sí? Y yo no puedo decir una regla general sobre eso. Lo que es importante o lo que sí podría de ser general es, tienes que entender quién eres, ¿sí? Y en ese entendimiento de quién eres, como dije yo, seguramente si te lo estás preguntando es porque hay un nivel de frustración y es ok, ¿qué está componiendo ese nivel de frustración? Y ahí va conectado a cómo está compuesto mi contexto, ¿no? ¿Cuál es mi pasión? ¿Hacia dónde quiero ir con esa pasión? Y tratar un poco de entender todo ese mapa complejo que está, si te fijas, está compuesto de dos elementos. Uno, ¿quién soy yo y por qué soy como soy? Y el segundo, ¿cuál es mi contexto? ¿Y qué me está dando mi contexto? Y si esos tienen una coincidencia o están totalmente desfasados. Como dije, y este es el caso de muchos diseñadores, si yo quiero ser como Marcel Wanders o Philippe Starck o quien quieras de los diseñadores famosos, y estoy ahorita en México, y estoy basando mi concepto en lo que es Europa, pues ahí hay una discordancia total de la circunstancia y de mi persona. Y tengo que empezar por tratar de alinear la circunstancia, ¿no? Yo entré a Whirlpool fascinado porque siempre quise ser un diseñador de producto. Nunca quise hacer aunque hice stands y hice puntos de venta, nunca quise realmente hacer eso. Y siempre mi foco fue en hacer producto. Y hice producto a través de mis tiendas, hice producto a través de la consultoría, hice producto a través de ustedes
y Whirlpool de repente me tiende un escenario en el que digo, finalmente ese que soy yo encuentra el escenario ideal para desarrollarse. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es, primero ese yo, qué quiero y qué soy, y inclusive qué necesito transformar en mí con ese contexto en el que yo quisiera estar y qué tanto lo tengo que buscar o qué tanto lo tengo que generar. Ok. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es algo que pasamos todos los diseñadores alguna vez. Y aterrizándolo un poco a ahorita tú que estás en la parte de desarrollo de producto y sobre todo a este nivel en una empresa como Whirlpool, ¿tú cómo identificas o cuál sería para ti una diferencia de un líder, que podría ser dentro de un equipo, a alguien que ya está ejerciendo, lo que es el intrapreneur? Pues yo creo que todo diseñador debe tener un cierto nivel de liderazgo, porque existe la confusión de que ser un líder es básicamente ser el jefe, ¿no? Pero ya sea dentro de una empresa o como emprendedor, vas a tener que liderear, ¿no? Y liderear quiere decir dar dirección, ya sea a emprendedores o a fabricantes o artesanos o a ingenieros o a mercadólogos, ¿no? Y tienes que asumir un rol en una posición, e inclusive mis diseñadores asociados, que son los que están iniciando, tienen que tener una actitud de liderazgo porque llega un momento en que se paran inclusive enfrente de su gerente para decirles la idea, ¿sí? Decirle la idea y marcar dirección y marcar. Entonces, el skill de liderazgo debe de existir como parte de nuestra función de diseñadores y esa habilidad de liderazgo puede aparecer a través de un storytelling, a través de generar una cultura, ¿sí? A través de tener una filosofía propia, ¿sí? A través de poder generar puentes de comunicación con nuestros compañeros de mercadotecnia, ingeniería o en este caso del emprendedor, mis proveedores y mis clientes, ¿no? Entonces creo que el liderazgo realmente es, a fin de cuentas, tener este conjunto de habilidades que te permitan lo que habíamos dicho, el cambio, ¿sí? Que tú estés persuadiendo a tu contexto para cambiar, ya sea en forma de empleado, ya sea en forma de proveedor, ya sea en forma de cliente, o inclusive en forma de jefe. Yo he logrado que mis jefes cambien mucho sus perspectivas, ¿no? Cuando él es mi líder, pero yo logro cambiar su perspectiva. Entonces, a fin de cuentas, si ves, viene conectado a este agente de cambio, ¿no? Un agente de cambio definitivamente tiene que ser líder. Y cuando veo yo el mundo ahorita y todo lo que está sucediendo a nivel político, a nivel empresarial, realmente necesitamos líderes. Y si pudiéramos empezar a ver líderes diseñadores, creo que sería una experiencia fantástica. Totalmente, Jorge. Creo que algo importante que dices y que mencionabas hace ratito es este aspecto del victimismo, ¿no? Que de repente tomamos los diseñadores de no estoy en el contexto adecuado, no tengo las posibilidades. Y siento que a veces pasa que salimos con este chip emprendedor, más si venimos de una institución como el Tecnológico de Monterrey, que cuando salimos al exterior y tenemos que elaborar estando pues como parte de un equipo, ¿no? Y obviamente teniendo posiciones de poder superiores a nosotros, creemos que ya no podemos ser líderes. Entonces, ¿cómo, cómo podemos ejercer nuestro liderazgo desde estas posiciones? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué acciones tomar? Pues la primera es realmente entender que no es fácil, que salir afuera y querer hacer un cambio no es fácil. Y como lo comenté, si al primer momento en que yo me topo con la frustración, lo primero que hago es querer salir corriendo,
O sea, si pongo mi empresa y al primer momento que no está funcionando ya la quiero cerrar y pedir trabajo, y la cierro y pido trabajo, y a los 2 meses no me gusta el jefe porque no me está pidiendo lo que yo quiero que me pida, y entonces renuncio y me salgo otra vez y veo qué puedo hacer y veo que mi amiga está haciendo cerámica y pues voy a hacer cerámica porque se ve fácil. Y luego descubro pues que no es tan fácil porque tienes que tener un horno y hay que venderla y todo, entonces mejor me voy a ir de consultor. O sea, si a cada problema que se topen ustedes van a estar huyendo de él, por supuesto no van a poder desarrollar las habilidades que se requieren. Cuando yo inicié no tenía idea realmente de cuáles eran las habilidades que yo requería para crecer y estar donde estoy. Sin embargo, como les narré al principio, las fui captando en cada una de mis etapas y es hasta ahora que estoy aquí parado que me doy cuenta, ¿no? Porque las obtuve cuando estuve frustrado y cuando tuve que encontrar la solución a esas frustraciones, ¿sí? Entonces, no es la lista que esté aquí, les diga yo, estas son, lo podría decir, pero lo que les va a suceder en su vida es que la frustración los va a poner en una situación que les va a exigir desarrollar una habilidad peculiar y ahí es donde empieza el verdadero crecimiento, ¿sí? ¿Sí respondí la pregunta? Sí, totalmente. Ok. Jorge, también hablando otra vez de esto de intrapreneurship, ¿crees que es algo común en las empresas hoy en día o todavía algo que está emergiendo? Pues ese es un punto importante porque así como comenté que las habilidades de liderazgo es algo que tenemos que tener como diseñadores, yo creo la actitud emprendedora también. Cuando yo entré al TEC de Monterrey, o sea, yo asumí la escuela de diseño como si fuera mi negocio, ¿sí me explico? O sea, le di una identidad, provoqué tener un espacio que era totalmente diferente al espacio de las otras carreras, quería y manejaba a mis gentes como si fueran mi familia, mi empresa, todo. Entonces, era un enfoque totalmente de emprendedor y pensaba en el beneficio de la escuela y no específicamente en las reglas o en los programas que tenía el sistema. Me apalancaba de ellos muchas veces, pero siempre era un pensamiento de cómo puedo crecer más lo que tengo aquí. Y ese es un pensamiento emprendedor. Y lo mismo sucedió en Whirlpool. ¿Por qué realmente Whirlpool me manda de México a Brasil? Pues porque ven lo que se logra en México, les gusta y dicen, ahora queremos que hagas lo mismo, pero en Sudamérica. Y fue lo mismo, es llegar, transformar el lugar, transformar la cultura, implantar una filosofía, tener una estrategia clara, tener objetivos y lograrlos y demostrar que cómo cambió la circunstancia ahí. Y entonces me mandan a Brasil, logro hacer lo mismo y entonces me traen para acá para que siga yo construyendo lo mismo. Y es interesante que te comente que el trabajo que yo hago hoy, antes lo hacían 4 directores. O sea, había un director por categoría, director de refrigeradores, director de cocina, director de lavandería y director de empotrables. Ahora yo hago el trabajo de 4 directores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una cultura, una estrategia, una filosofía que permite consolidar y entregar de manera diferente. Entonces, ya se me olvidó cuál era la pregunta. Sobre el entrepreneurship. Ah, exactamente. Entonces, es esta visión emprendedora de qué es lo que yo tengo que lograr para beneficiar a la empresa, en lugar de, a ver, empresa, dime qué quieres para que yo lo haga. Esa es la gran diferencia. ¿Sí me explicó? O sea, mis jefes nunca me han dicho qué hacer y muchas veces no he hecho lo que ellos me piden. Y al final terminan diciendo, qué bueno que no me hiciste caso, ¿no? Entonces, esa actitud emprendedora también tiene que existir en el diseñador, sea empresario o sea empleado.
Jorge, y en estos casos que tú presentas una idea, ¿no? A un superior o a algún jefe, ¿cómo lidias con esta parte de que te rechaza la idea y cómo tú mantienes esta posición para que digas, bueno, pues lo hacemos? O sea, ¿cómo te plantas ahí para sugerir? Aquí hay mucho tema cultural envuelto. Y me gusta porque aquí tú ya empiezas a entrar en otros temas más fuertes y delicados, que es la parte cultural, ¿no? En México sí podía hacer eso muy bien porque era el diseñador de la empresa, ¿sí? Y ahí sí logré que el presidente de Whirlpool México me dijera, Jorge, no me gusta lo que presentas, pero yo no soy el mercado y tú eres el experto. En Brasil fue muy difícil ya porque yo era un agente externo a la cultura y algo que quiero decir que es muy fuerte, pero es realidad, es que existe un pedigrí en la cultura en la que naces como diseñador. Nadie cuestiona a un diseñador italiano, ¿sí? Cuando ustedes oyen es un diseñador italiano, dan por sentado que es bueno. Totalmente, como si Es viniera en como la... decirte, es un vino francés. Entonces, ahí ya traigo o traigo algo ya en contracorriente. Yo lo comento como el fenómeno del mariachi japonés, ¿no? O sea, si yo llego a una boda y me sale un mariachi japonés, digo, no manches, o sea, ¿qué es esto? Es exactamente. Entonces, a Brasil les llegó el mariachi japonés, ¿no? O sea, llega un diseñador mexicano. O sea, no tenemos bagaje, no tenemos currículum, no tenemos historia, entonces hay que trabajar doble. Y aquí en Estados Unidos, pues si tú analizas todo el contexto cultural histórico entre Estados Unidos y México, ¿quién es la figura dominante? Cuando tú pones las dos culturas, México, Estados Unidos, ¿quién es la cultura que manda? ¿Quién es la cultura que domina? Entonces sí ha sido fuerte porque tengo reportes americanos, o sea, de diseñadores americanos, italianos, brasileños, mexicanos e hindús, ¿no? Entonces ahí ya tienes que posicionarte muy bien porque no tienes este pedigrí y están observando a ver qué vas a decir para tratar de descalificar. Eso, y si yo voy ahora arriba a niveles de vicepresidencia, de CEO en la empresa, es muy difícil, ¿no? Y lo he logrado con algunos vicepresidentes aquí, pero me requiere muchísimo trabajo, que no sucedería tal vez si yo tuviera un acento italiano cuando hablara en la empresa. Y duele, sí duele mucho, pero es la realidad, ¿no? Y es lo que les comentaba, y es importante esto porque después de mis 33 años, en este nivel que estoy, sigo teniendo los mismos retos y las mismas frustraciones y las mismas necesidades de aprender algo nuevo, inclusive cómo manejar la circunstancia que les acabo de escribir para poder seguir creciendo y seguir adelante. Oye, Jorge, y ahorita que dijiste eso como de ese pedigrí, ¿qué podríamos o qué consideras que se tendría que hacer en el diseño mexicano o los diseñadores para precisamente empezar a formar un nombre como en este ángulo como país? No solamente que nos vean como la maquila, ¿no? A grandes rasgos. ¿Qué tendríamos que hacer tú que has andado por todos lados? Es difícil de contestar porque, mira, tú estabas muy chiquito, pero en los 80s hubo un boom de rock español, ¿no? Y salió Café Tacuba, Los Caifanes, Maldita Vecindad y todo, y los argentinos Soda Stereo, todo. Y de repente sentimos que ya, ¿no? El rock en español era la neta. Ahorita ya no veo rock en español más que ese que se creó en ese momento. ¿Y quiénes siguen siendo los buenos del rock? Los ingleses, ¿no? Y los americanos. El vino es un caso diferente. El vino, por ejemplo, los franceses se distrajeron y California, Chile, Argentina se posicionó. No sé en primera
si tendríamos que seguir patriotizando el diseño. ¿Sí me explico? O sea, hablar de diseño mexicano y hablar de diseño brasileño y hablar de diseño turco. Creo que habría que empezar por ahí, decir, ¿realmente es necesario eso? O sea, ¿realmente tenemos que hacer eso? ¿O esa es una liga directita al ego del que estábamos hablando ahorita? ¿No? Y mi problema en Brasil es que querían hacer diseño brasileño. Y yo dije, no, esta es una empresa internacional, tenemos que hacer un diseño global, ¿no? No estamos aquí para hacer patriotismo, estamos para hacer resolver necesidades de la sociedad y necesidades humanas. Entonces, creo que traer el tema del diseño mexicano, eso es una conexión directa a esta necesidad egocéntrica de poder decir, soy yo porque yo estaba ahí cuando lo hacía. Y tal vez me estoy engañando, pero realmente esa es la historia que me cuento ahorita para decir, ok, es más importante que hayamos o hayan más mexicanos haciendo cosas, no sé si sea Whirlpool o si sea Volkswagen o si sea su pequeña empresa en México o donde quieran, es más importante generar volumen, generar productos per se, que realmente pensar en generar una fuerza, ¿sí me explico? O una tendencia, porque es energía y lo digo porque lo he vivido, que desgasta mucho, es un nivel de frustración fuerte y los resultados no sé qué tan beneficiosos o palpables sean, ¿no? Y sin embargo, cuando hace un par de semanas entré a esto del Design Week México y vi la cantidad de producción que hay ahorita, pues o sea, ahí va, ¿no? Pero el hecho de etiquetar como mexicano no sé qué tan propio sea, ¿no? He visto muchas empresas ya que están actuando internacionalmente, hay que enfocarse en eso, en generar valor, en generar volumen, generar ventas o beneficio, como lo quieras ver. Totalmente, Jorge. ¿Cuáles crees que son algunos de estos beneficios de crear, por llamarlo así, diseños globales o sin una etiqueta cultural? No creo que sea un beneficio, o sea, yo creo que, por supuesto, en algunos segmentos de mercado, es beneficioso que tenga esa etiqueta cultural, ¿no? La moda, por ejemplo, tal vez porque tiene, cuando hablábamos hace rato de esta aproximación desde el punto de vista del arte, que es el individuo, pues sí, va a traer un bagaje cultural ahí, ¿no? Pero si yo me voy al otro extremo, como en mi caso, que Whirlpool produce 68 millones de productos al año, ¿no? 68 millones de productos. O sea, les estamos haciendo la vida mejor a 68 millones de familias en el mundo. Y cuando quiere decir la vida mejor es que ya los quiero ver cuando se descompone su refri o su lavadora, ¿no? O sea, sí se atienden necesidades muy básicas, ¿no? Que es poder mantener tu comida, poder cocinar tu comida y poder lavar tu ropa, ¿no? Entonces, creo que no quise decir que hay un beneficio en una cosa u otra, pero en el caso de Whirlpool específico, es más importante poder diseñar un refrigerador que sirva en Italia, en México, en Brasil y en India, a estar diseñando un refrigerador para Brasil. ¿Ok? Jorge, y ahorita que lo ves desde ese punto como más global, ¿tú qué consideras que sería el futuro del diseño y de los diseñadores? ¿Generar productos que tengan una creación sustentable, a lo que se le conoce como un proceso circular, o diseñar productos duraderos, o sea, como productos heredables, como pasaba anteriormente, que ya sabes que tienes la silla que era del tatarabuelo y sigue ahí? Ambos, sí me explico. O sea, creo que ambas cosas tienen que suceder o pueden suceder y dependiendo, de nuevo, dependiendo de la naturaleza del problema, ¿no? Pero creo que cuando yo me gradué en el 88 era súper sencillo, era forma, función y estética. Y yo era el que hacía la ergonomía y yo escogía el color
y yo le daba la forma al producto y yo resolvía mi diseño ahí, ¿no? Actualmente es muy complejo porque tienes esta parte de, que dices tú, de la parte social, la parte sustentable, ¿no? Tienes la parte de usabilidad que se ha vuelto súper compleja y ahora con toda la fusión tecnológica dentro de los productos, toda la tecnología, software, conectividad, se está volviendo una disciplina muy compleja en la que ya no estás hablando nada más de forma, función y ergonomía. Estás hablando cosas mucho, mucho más complejas desde la perspectiva del diseño, más todas las cosas que nunca les enseñamos en la universidad, que son lo que requiere un modelo de negocio, ¿no? O sea, una idea no sale al mercado solo porque es buena idea. O sea, tienen mucho más elementos que tienen que cumplirse para que puedas tú lanzar un producto al mercado en cuestión de volúmenes, de retorno de inversión, de costos, ¿no? De legales, de patentes, de uso de palabras, o sea, es súper, súper complejo. Entonces, por supuesto, si ustedes están pegados a esta ventana del arte y de la expresión personal, tiene su nivel de complejidad como emprendedor, pero entre más te mueves hacia el otro lado, la complejidad es mucho mayor y cada vez el diseño es menos individual. Una lavadora que yo diseño, bueno, que diseña mi equipo, pues debe ser con un equipo de 200 personas diferentes, entre ingenieros, mercadólogos, manufactura, calidad, y todos tienen algo que decir para ese producto, ¿no? Entonces, no respondo directo a tu pregunta, pero sí lo que quiero decir es que la disciplina del diseño está volviéndose mucho, mucho más compleja de lo que es. Y las escuelas tienen un buen reto ahí para definir. Así es, en definitiva, Jorge. Estamos por cerrar esta entrevista, pero no queremos dejarte ir sin que antes nos digas tú, con tu experiencia, con tu trayectoria, ¿qué les recomendarías a los diseñadores que están comenzando su etapa laboral? Primera, que entiendan quiénes son y qué quieren. En segunda, que entiendan que la única forma de que las cosas cambien es cambiando ellos, asumiendo las responsabilidades y tratando de culpar o justificar lo menos posible, ¿sí? Traten de evadir esta posición de víctima y asuman una posición de actores. Entiendan realmente quiénes son, qué quieren, qué necesitan y entiendan dónde están parados. Y lo que dije hace rato, cuál es su contexto, qué les da el contexto y cómo pueden ustedes influenciar ese contexto, ¿sí? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes y felicidades por esta iniciativa. En lo que pueda ayudarles, ya saben que estoy disponible. Gracias, Jorge, gracias. Te agradecemos mucho. Obviamente, más adelante, si nos lo permites, también estaremos de nuevo en contacto para nuevos proyectos y que nos sigas enriqueciendo porque tienes mucho que darnos y yo sé que esto es una pizca, es una probadita de lo que es Jorge Moreno. Solo me resta agradecerte a nombre del equipo que hace el programa, a nombre de la asociación que está, al club que está de fondo del proyecto. Y pues también agradecerle a todos ustedes que nos están viendo. Créanme, seguimos con todo esto, lo estamos haciendo con muchísimo gusto para ustedes. Entonces, nada, solo me resta decirles que muchas gracias. Fanny, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en este programa. No, pues a ustedes, Jorge, igualmente no había tenido, como te mencioné, la oportunidad de, pues, entablar una conversación contigo. Creo que estas son las conversaciones que necesitamos los diseñadores, ¿no? Son de esas que te llegan aquí directito al alma y pues
entendemos el por qué hacemos esto, por qué estudiamos diseño, por qué queremos hacer las cosas mejores. Entonces te agradezco totalmente esto. Y pues nada, ¿no? También a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy. Y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de toda esta información. También ya le estaremos pidiendo a Jorge algunas recomendaciones personales, libros, podcasts, cualquier cosa que nos ayude a encontrar más inspiración. Y pues bueno, sabemos que no hay un solo camino de diseño, pero sabemos que siempre el diseño es el camino. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias, suerte. Gracias a todos, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Bye.